Bueno, como ya hemos estado viendo, en realidad hay bastante teoría, ¿no? Los criterios diagnósticos y todo lo que tenemos que aprender conforme vayamos poniendo en práctica en nuestra consulta diaria, se nos va a hacer más fácil, ¿no? Poder identificar el tipo de cefalea o clasificar a nuestros pacientes en qué tipo de cefalea están, ya sea crónica, episódica, ya sea tensional, tipo migraña. Y lo que sí o sí tenemos que tener en cuenta es nuestros factores de riesgo y las banderas rojas que vamos a tocar el día de hoy. Siguiente. Ya. Como hemos visto, tenemos las cefaleas primarias que ya hemos tocado, la migraña, cefalea tipo tensional, las trigeminoautonómicas y otros tipos de cefaleas. En las secundarias tenemos también otro tipo de cefaleas que pues tiene una causa, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Siguiente. En este episodio de nuestro curso tenemos que tener en cuenta nuestros signos de alarma o banderas rojas. Esto no se nos puede olvidar. Esto es un pilar fundamental para nosotros poder identificar un factor de riesgo o un signo de alerta y solicitar el examen adecuado a nuestros pacientes. O si no podemos solicitarlo, mandarlo a emergencia, ¿no? O a un centro de mayor complejidad, ¿no? Entre las banderas rojas tenemos, por ejemplo, una cefalea que va a aparecer de forma brusca, ¿no? Y que viene empeorando, ¿ya? Entonces, una injuria encefálica, ¿no? O un aumento de la cefalea con tos o con valsalva, cefalea que está desencadenada por el ejercicio coito. Vamos a verificar en lo que es cefaleas primarias, no hemos tocado todavía lo que son cefaleas por poscoito o cefaleas relacionadas a la actividad sexual. No hemos tocado lo que son cefaleas asociadas a la tos o al ejercicio físico, ya que estas las he considerado en esta tercera parte para poder identificar los criterios diagnósticos y este tipo de pacientes sí o sí tienen que ir a una imagen. Siempre y cuando la imagen sea negativa, vamos a catalogarlos como primarios, pero sí o sí tienen que ir a imagen. El embarazo, ¿no? Pacientes mayores de 50 años, pacientes mayores de 50 años que empiezan con dolores de cabeza, ¿no? Nunca antes en su vida han tenido dolor de cabeza y de pronto tienen un dolor de cabeza, ¿no? Hay que también investigar un poco más. Hay algo neurológicos en el examen físico y signos y síntomas sistémicos de inmunodeficiencias o cáncer. Siguiente. Entonces, acá tenemos también lo mismo, un poquito más tal vez detallado o separado según algunos criterios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Cefalea de reciente inicio, pacientes mayores de 50 años, pacientes sin neoplasias o inmunosupresión. Si a vuestra consulta llega un paciente VIH con cefalea, sí o sí tiene que ir a imagen. En este caso, imagen, si se puede, una resonancia, si no, al menos una tomografía y siempre contrastada, ¿ya? Riesgo de sangrado aumentado, ¿no? Pacientes mayores de 50 años o pacientes con neoplasias, ¿no? Pacientes que tengan antecedentes de neoplasias, ¿por qué? Porque tenemos que descartar metástasis. Según la evolución, todo paciente que tiene una cefalea de inicio brusco, ¿no? Explosivo tras esfuerzo o maniobras de Valsalva, progresivo en intensidad y en frecuencia. El paciente lo dice, ¿no? Es un dolor de cabeza que nunca en mi vida lo he tenido, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo? Yo estaba tranquilo, estaba trabajando y de pronto me empezó a doler la cabeza de forma muy intensa, que no podía ni pararme, moverme, ¿no? Y y nunca antes lo he tenido, ¿no? Empeoramiento de la cefalea, ¿no? No mejora con analgésicos comunes, ¿no? No hay una respuesta adecuada y en los que el dolor, por ejemplo, va a cambiar las características, ¿no? Sin una causa aparente, se empeora o se desencadena con movimientos o cambios posturales, por ejemplo, ¿no? Pacientes que ya tienen un diagnóstico de migraña, ¿no?
En los pacientes en las mujeres, por ejemplo, en general pacientes con migraña, ellos ya saben sus características del dolor. Bueno, a mí me duele la parte derecha siempre, es tipo latido, a veces me viene con sonofobia, fotofobia, a veces con náuseas, vómitos, pero ahora tengo un dolor totalmente diferente a ese dolor. Y si no nos los dicen, si ya nosotros en los antecedentes tenemos que el paciente tiene, por ejemplo, ya una migraña crónica, y si no nos dicen, hay que ayudar en la anamnesis. Ustedes saben que para el diagnóstico en cuestión de cefaleas tenemos que hacer una buena anamnesis. Entonces, ahí como que orientamos nuestra anamnesis. A ver, usted anteriormente ha sido diagnosticado por sí, y su dolor de la migraña, ¿cómo es? Entonces, pedir las características. Y ahora, ¿cómo es este dolor? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Es más intenso? Entonces, si hay un cambio en el patrón, si hay un cambio en la frecuencia y en la intensidad, hay que también hacer un examen físico exhaustivo y solicitar posiblemente imágenes. Acuérdense que también hemos visto la cefalea asociada a sobreuso de medicamentos, que también nos presenta, en este caso es una de las entidades donde hay también cambios en el patrón de la cefalea, ¿no? Por eso acá nos dice sin causa evidente, ¿no? Empeora, se desencadena con movimientos o cambios posturales. También claramente los pacientes te dicen, estoy acostado, me acuesto a la derecha, me duele más, me acuesto a la izquierda, me duele menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando se agachan o cuando se levantan también, ¿no? Hay como que más dolor. Acá tendríamos que hacer un diferencial también con las cefaleas por sinusitis, ¿no? Que generalmente duele en región frontal y va a haber dolor a la palpación, ¿no? Pero, como hemos indicado, este tipo de cefaleas que vienen con banderas rojas son muy incapacitantes, ¿no? No es cuando el paciente viene y te dice, sí, tengo un dolor de cabeza, pero bueno, puedo hacer mis actividades, ¿no? El paciente deja de trabajar, deja de hacer sus actividades y va a la consulta inmediatamente, porque asusta, ¿no? Lo despierta por la noche o es a predominio nocturno. Acá también es muy importante orientar nuestra anamnesis, ya que si preguntamos al paciente, ¿usted se despierta en la noche por el dolor? Y todos te dicen que sí, pero en realidad el paciente entiende la pregunta como que se despierta con dolor, y eso es muy diferente. O sea, el paciente puede dormir con dolor, despertarse con dolor, pero es muy distinto que el paciente esté durmiendo y se despierte por el dolor. Eso sí es un signo de alerta o una bandera roja, ¿no? La localización unilateral estricta, ¿no? Excepto en algunas primarias, ¿no? Como en la cefalea en racimo. Siguiente. Asociada, esta cefalea asociada a fiebre sin foco. Eso quizá lo vemos en pacientes en hospitalización, ¿no? Pero para esto también nos ayudamos con exámenes complementarios, ¿no? Vómitos no explicables, ¿no? Vómitos, como decimos, ¿no? En escopetazo. Síntomas o signos neurológicos focales, ¿no? Como signos meningios, papiledema, ¿no? Alteración del nivel de conciencia, trastornos de conducta, comportamiento o focalización como una crisis epiléptica, ¿no? Por ejemplo, un dolor de cabeza en un paciente que, o sea, convulsiona o tiene alteración de nivel de conciencia, es un paciente que no se va a ver en consultorio, tiene que irse a un centro de mayor complejidad. Se le puede indicar un tratamiento para que mejore el dolor, una ampolla, un analgésico, etcétera, sí, pero en la receta siempre tienen que poner paciente debe acudir al centro de mayor complejidad, sí o sí, ¿no? Y explicarles, ¿no? Y la exploración física que esté anormal, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer algunas presentaciones atípicas de la cefalea, por ejemplo, de las cefaleas primarias, ¿no? Generalmente las cefaleas primarias no van a tener causa secundaria, pero si, por ejemplo, tienes un paciente que tiene un aura que dura más de 60 minutos, abrir los ojos, ¿no? Afectación unilateral constante siempre es en un solo lado, también, ¿no? Hay que ver bien ese tipo de pacientes. Formas raras de migraña como la hemipléjica familiar, ¿no? Y la migraña tardía. Normalmente la migraña es en etapa de adulto, adulto joven, ¿no? Jóvenes.
pero si ya se presenta después, es bien, bien raro, ¿no? Siguiente. Entonces, la cefalea tensional, por ejemplo, que ustedes dan tratamiento, que no mejora, empeora, hay que solicitar imágenes. Un cambio en el patrón, podemos solicitar imágenes. Si nosotros no lo podemos clasificar, no podemos decir una cefalea tensional, una cefalea tipo migraña, estamos un poco confusos, hay que hacer más exámenes, ¿no? Hay que solicitar al paciente más exámenes. También vamos a ver que hay muchas cefaleas que están asociadas pues a cambios hormonales, ¿no? A hipertiroidismo, también nos hace falta. Entonces, hay que al paciente integrar también. Por eso es que en nuestra anamnesis lo primero que preguntamos son pues los antecedentes, ¿no? Cómo está el paciente, si lleva o no lleva un tratamiento de forma regular o irregular, ¿no? Las cefaleas primarias no agudas, mejor solicitamos una resonancia que una tomografía, ¿no? Siguiente. También tenemos banderas anaranjadas, ¿no? Por ejemplo, las cefaleas que nos dan un solo lado, intratable, levanta al paciente, ¿no? Las cefaleas en el embarazo o en el puerperio, las cefaleas en pacientes con anticonceptivos, ¿no? Ahí hay que explorar bien, ya que hay una entidad que es rara, ¿no? No es muy frecuente, pero sí está asociada al uso de anticonceptivos en mujeres, es la trombosis venosa cerebral, ¿no? Ahí también tenemos que tener en cuenta, va a ser un dolor de cabeza de reciente inicio, ¿no? Es muy intenso, aparece de forma brusca, a veces está asociado a convulsiones incluso, ¿no? Un niño, ¿no? Sin características de migraña, en la cefalea que se irradia al cuello, ¿no? Y las cefaleas que se van a asociar a síndromes neurocutáneos o cefaleas que van a venir con alteraciones visuales. Siguiente. Las cefaleas en Thunderclap vamos a tener cefaleas que son, pues, ¿no? De inicio brusco, pueden ser vasculares o no vasculares, en este caso en vasculares por una hemorragia subaranoidea, un ictus agudo, ya sea hemorrágico o isquémico, ¿no? Crisis hipertensiva, un PRES, ¿no? O una apoplejía pituitaria o un aneurisma intracraneal no roto, ¿no? En las no vasculares, quistes, ¿no? Infecciones, sinusitis, ¿no? Y acá también tenemos cefaleas por tos, coito y ejercicio, ¿no? Ahora, por ejemplo, en HCA, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Igual vamos a presentar pacientes que se presentan, ¿no? Con una cefalea de inicio brusco, ¿no? Puede tener incluso una focalidad neurológica, el dolor no calma, el paciente no se puede mover, es muy discapacitante, ¿no? Y no mejora con analgésicos muchas veces, ¿no? Siguiente. Bueno, acá tienen un pequeño cuadro, resumen, donde es el enfoque de un paciente con cefalea. Entonces, viene nuestro paciente con cefalea, hacemos una historia clínica lo más detallada posible, incluido los medicamentos que toman, ¿no? Como antecedentes, como ya habíamos indicado. Y bueno, también tenemos que hacer nuestro examen físico general y neurológico, ¿no? Vamos a ver si podemos clasificar a nuestra cefalea, ¿no? Un diagnóstico incierto de cefalea, un diagnóstico ya conocido o sospechoso de una cefalea primaria y las cefaleas en Thunderclap. Entonces, cuando por ejemplo tenemos un paciente de diagnóstico incierto, entonces ahí vamos a detectar las banderas rojas, amarillas o anaranjadas, ¿no? Si en caso, por ejemplo, no presenta un paciente, nosotros en toda nuestra anamnesis vamos preguntando, ¿no? Nuestras banderas rojas a nuestro paciente. No presenta banderas rojas, entonces nos va más para una cefalea primaria. Si el paciente presenta banderas rojas, entonces tenemos que pedir una neuroimagen. Si la neuroimagen va a ser negativa, vamos a tratarlo como una cefalea primaria, pero lo vamos a mantener en observación. Si nuestra imagen va a ser positiva, entonces hay que ver la causa definitiva, ¿no? Ahora, en caso de una cefalea primaria, vamos a tener, por ejemplo, tipo tensional, tipo migraña o las trigeminóautonómicas, ¿no? Si en caso tenemos hallazgos atípicos,
¿no es cierto? Si en caso tenemos hallazgos atípicos, tenemos que pedir una neuroimagen, ¿no? Si es caso escapa alguno de nuestros criterios diagnósticos, ¿no? Como que no entra, no cuadra, entonces pedimos una neuroimagen. Y si no tiene hallazgos atípicos, entonces, y no hay otras consideraciones, podemos conservar el diagnóstico como una cefalea primaria y de igual forma observar. Ahora, en las cefaleas de inicio brusco, por ejemplo, tenemos que tener una neuroimagen, sí o sí. Entonces, si nuestra neuroimagen va a ser positiva, tenemos que ver la causa, ¿no? Ya sea como una cefalea propiamente secundaria, y si en caso no tenemos todavía la causa, tenemos que buscar, pues, ¿no? Solicitar otros exámenes auxiliares de apoyo posiblemente. Y si nuestra neuroimagen es negativa, ya pasa a ser una cefalea primaria, ¿no? Si bien se dan cuenta, acá es muy importante identificar, ¿no? Desde la anamnesis nuestros signos de alerta, signos de alarma en nuestros pacientes, ya que ello nos va a ayudar más o menos a dirigir nuestro diagnóstico. Entonces, tenemos que tener como un orden, ¿no? De todo lo que preguntamos al paciente en cuanto a las características de la cefalea, y luego vienen las características de los puntos que hemos visto como las banderas rojas. Siguiente. Entonces, una de las cefaleas, vamos a ir viendo las cefaleas secundarias, ¿no? Cefaleas atribuidas a traumatismo craneal y o cervical. Va a aparecer un dolor de nuevo, ¿no? O se puede agravar una cefalea preexistente, o sea, se va a duplicar la frecuencia y la intensidad del dolor, o se puede cronificar dentro de los 7 días después del traumatismo o de haber recobrado el conocimiento, ¿no? O va a haber la capacidad para sentir o diferir el dolor, o sea que esté sin analgésicos. De acuerdo con la duración, pueden ser agudas hasta 3 meses o persistentes o más de 3, cuando son más de 3 meses, ¿no? Siguiente. Entonces, en este cuadro nosotros podemos ver en las cefaleas postraumáticas, ya de gravedad leve o severa, ¿no? Entonces, cuando tenemos una gravedad severa, va a presentar por lo menos las siguientes características, ¿no? Va a haber una pérdida de conciencia mayor a 30 minutos, su Glasgow va a estar menos de 13, ¿no? Va a haber amnesia postraumática, por lo menos más de 24 horas, alteración del nivel de conciencia más de 24 horas, y una lesión traumática cerebral que se va a verificar en una neuroimagen, ya sea una fractura craneal, una hemorragia intracerebral o una contusión cerebral. Cuando estamos frente a un traumatismo leve, ¿no? No va a presentar ninguna de estas características, ¿no? Entonces va a haber posiblemente, ¿no? Una confusión, desorientación, pérdida de conciencia transitoria, ¿no? Pérdida de memoria de los hechos inmediatamente anteriores y posteriores al traumatismo, y al menos 2 de los siguientes: náuseas, vómitos, alteraciones visuales, mareo o vértigo, ¿no? Alteraciones de la memoria y la concentración, y alteraciones en la marcha y la inestabilidad. Obviamente sus pacientes ya vienen con una imagen, ¿no? Siguiente. Entonces, en las cefaleas también tenemos, bueno, las cefaleas post-craneotomía. Tenemos un 60% de pacientes que van a presentar este tipo de cefalea, generalmente moderada, grave, que tenemos que descartar otras complicaciones como la fístula del líquido cefalorraquídeo o infecciones, hemorragia cerebral, hidrocefalia y cefalea cervicogénica, ¿no? Idealmente, pues tenemos que pedir una neuroimagen, ¿no? Una tomografía nos puede ayudar. Debe aparecer 7 días después de la intervención o la retirada de los medicamentos administrados después de la intervención, ¿no? Si ya todo está bien, no tenemos signos de hidrocefalia, no hay sangrado, ya se le puede dar el tratamiento, ¿no? Siguiente. Entonces, lo otro, también hay cefaleas relacionadas claro, relacionadas o asociadas a ictus isquémico o hemorrágico. Generalmente los ictus isquémicos no vienen con cefalea. Los ictus hemorrágicos vienen con cefalea asociada a la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, acá tienen un cuadro diferencial entre un aura migrañoso y un ataque isquémico transitorio, ¿no? La edad va a ser un punto, ¿no? Donde vamos a ver en pacientes con
con migraña van a tener menos de 55 años, pues, ¿no? Factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con ictus isquémico transitorio. Un inicio del episodio va a ser, en el transitorio va a ser brusco, en la migraña va a ser gradual, la duración menos de 10 minutos, en el transitorio más de 60 minutos en la migraña, aunque en el transitorio deben poder durar hasta 24 horas, ¿no? Síntomas predominantes, motores, y en la migraña va a ser visuales o sensitivos. Dolor de cabeza, como hemos indicado, es de presentación rara, y en la migraña, pues frecuente, ¿no? Siguiente. Entonces, otro de los aspectos a tratar, también vamos a ver una de las enfermedades que es más o menos frecuente, ¿no? Y que tenemos que pensarla, ¿no? Ya que un paciente que nosotros no preguntemos bien nuestras banderas rojas, entonces nosotros podemos indicar un tratamiento analgésico, pues no, y el paciente puede empeorar, ¿no? Poniendo en peligro su vida. Entonces tenemos, ¿no? La hemorragia subarachnoidea va a ser la causa más frecuente de cefalea intensa de inicio súbito, ¿no? Este inicio repentino y la evolución en minutos de los niveles máximos del dolor es el elemento clave de diagnóstico frente a la intensidad o a la localización, como decíamos, ¿no? Es muy intenso y aparece de forma brusca, súbita, y la intensidad es alta, 10 de 10, ¿no? El dolor puede ser unilateral, puede ser frontal, frontoparietal, retroorbitario, ¿no? Que nos puede sugerir la rotura de un aneurisma, de la arteria comunicante posterior o la cerebral media, pues, ¿no? También puede haber una cefalea difusa que puede asociarse a la arteria comunicante anterior. Acá va a ser clave también el examen físico, ¿no? Como nosotros vamos a examinar, tenemos que ver las pupilas, ¿no? Tenemos que ver las pupilas del paciente, buscar también si tiene o no rigidez de nuca, ¿no? Las pupilas son clave. Siguiente. Tenemos los criterios diagnósticos, ¿no? Para una sospecha de una hemorragia subarachnoidea, ¿no? Pacientes mayores de 15 años con cefalea no traumática que alcanza su máximo en 1 hora. Entonces, acá tenemos que valorar si hay por lo menos un criterio de alto riesgo, edad mayor de 40 años, pero en general pueden ser también menores. Dolor o rigidez cervical, pérdida de conciencia, un dolor intenso que aparece con pérdida de conciencia, inicio durante un esfuerzo, una cefalea en trueno, y va a haber una flexión cervical forzada durante la exploración. No encontramos rigidez de nuca también. Siguiente. Entonces, si tenemos un paciente con la sospecha clínica de una hemorragia subarachnoidea, ¿qué vamos a solicitar? Lo primero, lo que está a la mano, lo que se puede hacer más rápido es la tomografía, ¿no? Y si tenemos alta sospecha, tenemos ya varios elementos que nos hacen pensar en esta patología, pongan en su receta, acudir a centro de mayor complejidad. En la emergencia lo recibimos, le vamos a hacer la imagen, ¿no? Y ahí vamos a tratar, pues, ¿no? Ya depende de lo que se encuentre en la imagen, si es un aneurisma roto, no entrará a sala, si es un aneurisma tal vez no roto, ya quizá completemos con una angiotomografía y trataremos el dolor, pues, ¿no? Ahora, una cefalea atribuida a infección, ¿no? Hay muchas infecciones extracraneales que nos van a dar también dolores de cabeza. Por ejemplo, la otitis o la sinusitis o también procesos odontológicos, ¿no? También nos van a dar dolores de cabeza. ¿Qué es lo importante a ver acá? O sea, tenemos que explorar al paciente en un todo, ¿no? Cuándo apareció, cómo apareció, y generalmente va a venir acompañado, el dolor de cabeza viene acompañado pues alguna característica de otitis o tal vez de sinusitis, ¿no? Que justo ha empezado cuando empezó todo ese proceso, ¿no? Y el cuadro también mejora conforme vaya mejorando su proceso. Siguiente. La cefalea atribuida a trastornos de homeostasis en cuanto a la hipoxia o a la hipercapnia o a ambas, ¿no? En pacientes que acá tenemos las cefaleas con grandes alturas, ¿no? El soroche que se conoce comúnmente, ¿no? Vuelos en avión,
o cefaleas por inmersión o un síndrome de apnea del sueño, ¿no? Estas van a tener, aparecen de forma temporal según la causa, ¿no? De inicio agudo y puede ser relacionado a una hipoxia menor a 70 milímetros de mercurio, ¿no? O en personas expuestas a ella de forma crónica. Entonces, acá como más o menos podemos darnos cuenta, ¿no? Obviamente el paciente ha viajado, ¿no? En avión, en altura, se fue, no sé, pues, ¿no? Viajó a 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar, entonces empieza con los dolores de cabeza, ¿no? Esa es o sea, cómo ha iniciado todo. Ahora, en los síndromes de apnea del sueño, ahí preguntarse el paciente cómo duerme, si ronca al dormir, ¿no? Si el ronquido cambia con las posiciones, porque en las apneas sabemos que va a haber una hipoxia cerebral, ¿no? Por segundos, incluso por minutos, que también puede ocasionar dolores de cabeza. Esto adicionalmente también puede causar problemas de atención, concentración. El paciente está como, yo he dormido mis 8 horas, pero se despierta cansado, no responde adecuadamente a sus actividades del trabajo diario, ¿no? Tiene sueño a mediodía, ¿no? Entonces vemos que no hay un sueño adecuado y podemos preguntarnos si este paciente es roncador crónico, ¿no? Siguiente. En las cefaleas atribuidas a hipertensión arterial, vamos a tener que demostrar acá la presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y la diastólica o la diastólica mayor a 120, ¿no? Acá y siendo así, se va a demostrar que va a ser una cefalea asociada a hipertensión arterial, ¿no? Cuando mejora, mejora la cefalea y cuando empeora, empeora también la cefalea, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que está asociada. Esta cefalea en realidad generalmente es en región occipital, ¿no? Muy rara vez frontal, pero generalmente esta cefalea es en región occipital, tipo opresivo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver si el tratamiento, el paciente que lleva, ¿no? Sus antihipertensivos de forma regular o irregular, ¿no? Ahora también tenemos que tener en cuenta que hay algunos fármacos hipotensores que pueden también producir cefalea, ¿no? Un poco raro, pero también tenerlo en cuenta, ¿no? Como por ejemplo en enalapril, el bisoprolol, ¿no? Pueden ocasionar también cefalea. Siguiente. La cefalea atribuida a la crisis hipertensiva sin encefalopatía hipertensiva. Generalmente va a ser bilateral, pulsátil, ¿no? Se exacerba con la actividad física, se caracteriza por aparecer en la crisis hipertensiva sin que se pueda demostrar una encefalopatía, ¿no? Esta elevación de la presión arterial va a ser más de 180 milímetros de mercurio con 120, ¿no? Sin relación a tóxicos, vasopresores o fármacos, ¿no? Que lo podemos verificar con la anamnesis. Generalmente lo tratamos con clonidina. Siguiente. En la crisis hipertensiva, generalmente el paciente mejora su cefalea cuando mejora la presión arterial. ¿No? No es necesario dar otros analgésicos. ¿Qué se puede usar en la emergencia, en la urgencia? A veces pueden utilizar metamizol, que también de pronto baja un poco la presión arterial, muy aparte de su antihipertensivo y también mejora la cefalea, ¿no? Pero ahí tener mucho cuidado, ¿no? Con todos los riesgos que tiene colocar el metamizol endovenoso. La cefalea atribuida a otro trastorno de la hemostasis, como por ejemplo la anemia, ¿no? Enfermedad de Addison, ¿no? Un síndrome de Cushing, la plasmaféresis o hipernatremia, hiperglucemia, hipercalcemia, lupus, no está definido como tal tipo de cefalea que pueden ocasionar en este tipo de trastornos, ¿no? No está bien determinado, ¿no? Pero sí, ¿no? ¿Cómo nos vamos a guiar, no? Muy aparte, en nuestra anamnesis, quizás un paciente con anemia te puede presentar, ¿no? Debilidad, ¿no? En un Cushing ya vamos a ver cómo es las facies, ¿no? Entonces ahí por eso es importante también el examen físico general. Esto más que todo para conocimiento que también puede presentar, pueden venir estos pacientes con cefalea, ¿no? Siguiente. La cefalea asociada a
trastornos del cráneo, del cuello, oídos, nariz, ¿no? Senos paranasales, dientes, estructuras faciales o dolor facial. Entonces, acá va a estar, el diagnóstico va a ser según la temporalidad y la coincidencia de que aparezcan, ¿no? Estas patologías con la cefalea, ¿no? Entonces, el empeoramiento simultáneo nos va a ayudar a ver, pues, ¿no? Que está relacionado, la resolución de la cefalea mejora con la cura del trastorno que se causa, ¿no? Y el empeoramiento, y también puede presentar, ¿qué pasa? O sea, puede haber un empeoramiento de las cefaleas primarias, ¿no? En esta situación podemos dar los dos tipos de diagnósticos, ¿no? Siguiente, la cefalea cervicógena. Entonces, va a ser un tipo de dolor que se va a originar en las estructuras cervicales. Es una entidad realmente debatida, ¿no? Y que el diagnóstico es un poco complejo. Vamos a ver acá los criterios, ¿no? Y el tratamiento puede requerir un bloqueo anestésico de las estructuras cervicales, ¿no? Eh, esto puede lograr su desaparición por un tiempo, ¿no? A veces los bloqueos pueden durar 3, 4 meses y después hay que posiblemente bloquear otra vez. La presencia de los signos artrósicos degenerativos en la columna cervical no se acepta como criterio diagnóstico, que es muy frecuente también ver eso, pues, ¿no? No está asociado a una cefalea cervicógena. Y eso, bueno, es lo que más frecuente vemos, pues, ¿no? Siguiente. Entonces, en los criterios tenemos un dolor unilateral no cambiante, ¿no? Signos y síntomas que apunte a un origen cervical, ¿sí? Irradia al hombro, al brazo, aparece con el movimiento o posturas cervicales, va a haber un aumenta con la presión local, como habíamos visto anteriormente, a la palpación, ¿no es cierto? Y a los giros cervicales, ¿no? Y hay una reducción en la extensión del movimiento cervical cuando examinamos a nuestro paciente. Los episodios van a ser fluctuantes de una duración variable o un dolor continuo también. El dolor de la intensidad va a ser moderado, el inicio cervical y la extensión cefálica anterior. Los bloqueos anestésicos producen una abolición completa y eso también es criterio diagnóstico. Si se bloquea al paciente, entonces, y el paciente responde favorablemente al dolor, entonces podemos dar con el diagnóstico, ¿no? La superposición de los ataques agudos con náuseas, vómitos, edema, enrojecimiento pericular, mareo, fotofobia o visión borrosa o el ojo del ojo ipsilateral. También puede existir con estos síntomas, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de los bloqueos, ¿no? Porque en general es un nuevo tipo de tratamiento, tal vez que recién se está usando acá en Perú, pero ya está escrito hace tiempo. Siguiente. Ahora, sabemos muy bien también que los dolores de cabeza, las cefaleas, van a estar bien asociadas, muchas asociadas a trastornos psiquiátricos. Nuestros pacientes con cefalea muchas veces ya vienen con depresión, ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lo atribuimos a un trastorno psiquiátrico, esta cefalea va a ser de nuevo, ¿no? Aparece en relación temporal directa con cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no? Aunque tenga características de cefalea primaria, sea tipo migraña o tipo tensional. Y va a desaparecer cuando se resuelve el trastorno psiquiátrico. Pero también hemos visto que las cefaleas primarias van a presentar una frecuente comorbilidad con estos trastornos. Es bien frecuente, ya sea depresión, distimia, ansiedad. Y cualquier trastorno psiquiátrico puede desencadenar o agravar los otros tipos de cefalea, ¿no? Casi importante, ¿no? Hacer nuestra evaluación, ¿no? Por psiquiatría, ¿no? Con nuestros pacientes. Hay algunos pacientes incluso que nosotros podemos iniciar el tratamiento, ¿no? Con tal vez estabilizadores del ánimo, ¿no? En dependencia de lo que tenga. Pero en pacientes que ustedes ven que ya, o sea, tienen poca adherencia a tratamiento o que, por ejemplo, los pacientes no aceptan su situación, se les explica y no aceptan, es mejor mandarlos para allá a la especialidad de psiquiatría. Ahora, hay medicamentos
que nos van a ayudar en los dos casos. Por ejemplo, si bien te viene con una cefalea, ¿no? Tipo tensional crónica asociado también a insomnio y también tenemos un cuadro depresivo, la mirtazapina nos puede ir muy bien, se inicia poco a poco, ¿no? Entonces, pero si el paciente no acepta el tratamiento o no se adhiere al tratamiento, es mejor remitirlo nada más, ¿no? A la especialidad de psiquiatría que controle un poco el cuadro de ansiedad, depresión y ya quizás podamos ya después dar un tratamiento también para sus cefaleas. Pero generalmente mejoran su cefalea cuando ya tienen su tratamiento para la patología psiquiátrica de base. Siguiente. Entonces, acá tenemos los criterios diagnósticos en cuanto a las cefaleas atribuidas a un trastorno psicótico, ¿no? Acá dice, ¿no? Cualquier tipo de cefalea que va a cumplir el criterio C. Criterio B es la presencia de un delirio cuyo contenido va a comprometer el mecanismo que podría explicar la cefalea. O sea, la causalidad va a ser demostrada con uno o ambos de los criterios, ¿no? Aparición de la cefalea va a guardar relación temporal con el inicio del delirio o lo que lo ha conducido a su descubrimiento. Y la cefalea se resuelve después de la remisión de este cuadro. Ahí sí podemos decir que es por el trastorno psiquiátrico, ¿no? Es muy raro, no es muy frecuente. Lo que más frecuente vemos es la asociación de la comorbilidad. Cuadros de cefalea crónica tensional o crónica episódica tensional con ansiedad y depresión. Siguiente. Ya. En cuanto a los exámenes auxiliares, ¿no? Vamos a solicitar, bueno, como ya hemos dicho, ¿no? En la primera parte, en los pacientes que presenten nuestras banderas rojas, vamos a dar nuestra imagen, ¿no? Ya lo hemos definido, lo que tengamos a la mano. Sí, y generalmente es una tomografía, ¿no? En la tomografía tenemos que verificar si hay o no hay sangre, básicamente, ¿no? Si ya encontramos, pues, por ejemplo, un proceso expansivo intracraneal, ya después lo remitiremos a la especialidad que concierne y ya le pedirán una resonancia con todo su protocolo, ¿no? Más angioresonancia o una resonancia, más espectroscopía y todas las secuencias que conlleva. Pero nosotros podemos realizar al menos una tomografía, ¿no? De inicio. Si el paciente puede hacerse una resonancia, en, perdón, en pacientes que tenemos alta sospecha de un aneurisma, por ejemplo, entonces solicitamos nuestra resonancia con angioresonancia, ¿no? Entonces, acá para solicitar, por ejemplo, nuestros exámenes en las enfermedades vasculares, para descartar aneurismas, trombosis venosa cerebral, infartos cerebrales, vasculitis. Acuérdense que los infartos cerebrales van a venir con focalidad neurológica casi siempre. Examinar, muy aparte de la fuerza motora, tenemos que examinar pacientes en fosa posterior, ver ataxia, coordinación, dismetría, ¿no? Evaluar también la disartria, ¿no? Eso, a veces se nos pasa lo que es un ictus en fosa posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está caminando, pero tiene una dismetría o tiene una lideococinesia o puede tener problemas visuales también, ¿no? Entonces, que no es que va a dejar de ver, sino vamos a tener una alteración en los campos visuales. Entonces, muy importante el examen físico. Neoplasias, ¿no? Tumores hipoficiarios, carcinomatosis, ¿no? Lesiones cervicomedulares como la malformación de Chiari. Y en las infecciones, ¿no? Si vemos, ¿no? Pues que ya nuestro paciente se va más para una sinusitis, si es necesario pedirle una tomografía, se le pide, si ya se tiene a la mano tal vez un rayos X de senos paranasales, se inicia, ¿no? Se le pide senos paranasales. Acuérdense que en caso de meningoencefalitis, tenemos que tener también, o sea, en nuestra evaluación puede haber trastornos del nivel o del contenido de conciencia o del comportamiento, ¿no? Como era el paciente, ¿no? ¿Qué trastornos de conducta tal vez ha presentado durante 24 horas o más, ¿no? Y a veces el paciente viene, no, me duele la cabeza y no sé qué, y nos enfocamos en la cefalea, pero hay que preguntar, no, pero también está haciendo cosas raras, ¿no? Te dicen, no, ha tenido cambios de conducta, se comporta como un niño y no era así, ¿no? Entonces es importante también ver eso. Y bueno, otras en un síndrome de hipotensión intracraneal, ¿no? Siguiente.
La resonancia, ¿no? Como ya habíamos indicado, sospecha en enfermedades neoplásicas, ¿no? Una afectación meningia, ¿no? Que estamos sospechando también. Las lesiones localizadas de difícil visualización en la tomografía, como el seno cavernoso y fosa posterior o silla turca, también vamos a solicitar una resonancia. Eso ya tal vez va para más para la especialidad, ¿no? Cuando vemos una tomografía que en nuestro cuadro clínico pensamos encontrar, pues no sé, una trombosis venosa o tenemos una focalizada de fosa posterior y no se ve bien en la tomografía, entonces idealmente hay que pedir una resonancia, ¿no? Quizás ya no lo vean por consultorio, pero ya el hecho que ustedes lo vean, lo identifiquen y le manden una imagen, ¿no? Y quizá lo revalúen con la imagen y en la imagen veamos, pues, ¿no? Si es que tiene alguna lesión isquémica o hemorrágica, ya mandarlo a un centro de mayor complejidad, ¿no? Ya cuando lo recibes en la emergencia, ¿no? Este paciente, independientemente de lo que tenga, ya lo vamos a ir a hospitalizar, pero el detalle es identificar, ¿no? Identificar este tipo de pacientes, a quienes le pido imagen, a quienes no, ¿no? No es que a todos se pide las imágenes. Y en su práctica diaria van a ver, ¿no? Van a empezar a reconocer ya con todo lo que estamos hablando ahora, ya van a empezar a reconocer a mí esto más para tensional. El tipo migraña, como les habíamos indicado anteriormente, los pacientes vienen con una cefalea incapacitante. Es crónica, ya tienen tiempo, meses, mujeres, ¿no? Que no pueden trabajar, ¿no? Y ya las cefaleas tensionales es menos incapacitante. Eso también a tener en cuenta, ¿no? Siguiente. Una malformación de Arnold-Chiari, lesiones vasculares, malformaciones arteriovenosas, ¿no? Ictus, aneurisma, sospecha de trombosis venosa, hidrocefalia, ¿no? Esto, por ejemplo, en este tipo de patologías podemos solicitar nuestra resonancia. Siguiente. Un tema muy controversial, ¿no? ¿En qué pacientes vamos a solicitar el electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma en cefalea no está indicado, ¿no? Y si tenemos algunas sospechas, podemos incluso remitirlos a la especialidad porque es un poquito más complicado de diferenciar, ¿no? Porque algunos pacientes van a venir con episodios de cefalea que duran poco, ¿no? O incluso algunas auras también que son inhabituales, como sensaciones gástricas, olfatorias o síntomas visuales, ¿no? Circulares, ¿no? Cefaleas que van a ir con auras de duración mucho más breve de lo habitual, ¿no? O déficit neurológico, ¿no? Cuando hay un déficit neurológico, ya, bueno, ya podemos tener la sospecha, ¿no? Pero a veces hay pacientitos, pues, ¿no? Que vienen, bueno, yo he tenido un TEC, hace tanto tiempo y ahora me duele acá, ¿no? Una localización única, unilateral, a veces sí, a veces no. Entonces, ahí, ¿no? Quizás podemos mandar un electroencefalograma, ¿no? Un electroencefalograma ictal en sospecha de una cefalea como un síntoma de crisis epiléptica, ¿no? O de una encefalopatía, que eso lo vemos más en el hospital, ¿no? O episodios que sugieren una aura complicada, ¿no? O durante las horas asociadas a disminución del nivel de conciencia. Entonces, a veces que también nos puede guiar, que a veces te dicen, no, cuando me duele mucho la cabeza en esta localización única, ¿no? Después quedo como que de sueño o medios aturdidos, ¿no? También quizás. Son muy, muy, muy específicos las solicitudes de electroencefalograma en cefalea en realidad porque no está indicado. Siguiente.